Buenos días, profe. Hola, holas. Buenos días. ¿Cómo les va? Bien, ese profe. Bien, bien, gracias a Dios, todo bueno. Vamos a ver qué estábamos viendo la clase pasada. Bueno, ya habíamos empezado a ver lo que son gráficas de circunferencia con rectas algebraicas, es decir, que las rectas no nos lo daban dibujado, sino que nos lo estaban dando en forma de ecuación. Algo que dijimos que era práctico era obtener todas las tangentes de una circunferencia. Bueno, esto es práctico para los que ya manejan la parte gráfica y ya saben encontrar los valores que ameritan en cada tangente, porque normalmente no les van a dar todo, si acaso les dan un centro y un valor referente del cual pueden sacar un radio, pero de ahí todos los demás valores ustedes tienen que hallar. Igual les dije que siempre pueden optar por la forma de ecuación, es decir, sacar un centro, sacar un radio y a partir de ahí crear la ecuación, que esto ya deberían de saber hacerlo, pues fue cuestión de muchas clases, es decir, desde casi que la segunda clase venimos haciendo esto, de si tenemos un centro y un radio, podemos crear una ecuación. Entonces, lo que sí tendrían que estar dominando ya es esto, a partir de tener estos datos, a ustedes sin problema poder tener esa ecuación. Bueno, pero para los que todavía se pueden guiar de forma gráfica, pues hallar las tangentes implica hallar los valores que necesito para saber por dónde están cruzando esas líneas. Y una vez que yo he hallado las tangentes, que son 4 siempre en cualquier circunferencia, tengo 2x y tengo 2y. Las que pasan por los ejes, cuando la circunferencia es tangente a ambos ejes, si yo tengo una tangente a la circunferencia que pasa por uno de los ejes, dijimos que sus valores van a ser 0. Entonces ahora va a depender. Hay que recordarnos que las X siempre son rectas verticales. Y por lo tanto, si es una recta vertical que pasa directamente por el mismo eje Y, entonces esa recta será X igual a 0. Y si es una recta horizontal que pasa exactamente por el eje X, esa recta será Y igual a 0. Pues en el caso de que la circunferencia sea tangente a ambos, recuerden que los ejes eran estos de verde. Si lo sacamos un poco, vean que eso está ahí, el eje. Serán los ejes y la circunferencia está tocando por dos partes ahí. Entonces las tangentes vienen a ser también esas mismas. Ahora, entonces uno de ellos sería X0 y el otro sería Y0. Ahora solo faltaría identificar cuáles son las otras dos rectas. Las otras dos rectas son la de naranja y morado. Pues el dato de aquí lo teníamos, 12, entonces sabíamos que X ya pasaba por el 12. Pero el dato para el morado no lo teníamos. Teníamos que ver el radio que había de 6 a 12. Habían 6 unidades. O con el mismo centro ya podíamos identificar esas 6 unidades. Y sabiendo eso, sabemos que de aquí a aquí hay un radio completo. Por lo tanto, serían 6 unidades más. Entonces, tendríamos de ahí hasta menos 12. Ya una vez obtenidos esos valores, dijimos que cualquier valor que esté dentro de estos de aquí, de entre 0 y 12, cualquier valor que a mí me pidan, eso va a ser siempre secante. Y cualquier valor que esté por fuera de ellos, en este caso los negativos, serían exteriores. Cualquier valor que esté fuera de ese rango, en este caso mayores que 12, también serían exteriores. Lo mismo sucedía con las rectas y que me vayan a dar. Mis límites tangenciales eran 0 y menos 12. Cualquier recta que me den dentro de eso va a ser secante. Y cualquier recta que me den fuera de eso va a ser exterior. Entonces simplemente saber identificar ya dentro quiénes están dentro de esos dos márgenes. Si tenemos los negativos, habría que tener un poquito de cuidado. Habría que simplemente identificar quiénes son. Y en este caso, si está el 0, pues sería 0 menos 1 menos 2, así hasta llegar a menos 12. Otras dos rectas que identificamos o teníamos que aprendernos era el y igual a x y el y igual a menos x. El y igual a x es el que pasa por el origen de coordenadas y el y igual a menos x también. Ambos tienen una forma especial, es decir, que
cortan exactamente en la mitad a todo el grupo a donde están traspasando. Pero lo que había que acordarnos más que si corta exactamente o no, estos solo eran detalles de que sepan que esta recta es diferente o es una recta especial. Lo que teníamos que acordarnos es que pasa por el origen y que tiene esta forma. Y de ahí en más intentar graficarla cuando tengan que graficarla lo más centrado posible. No tiene que ser exacto, pero intenten graficarla lo más centrado posible. Es decir, si tuviéramos que adivinar para esta, lo más centrado posible, pues intenten ahí, o para el otro lado, pues intenten ahí. Bueno, en mi caso con el mouse se me complica un poco, pero la idea es eso. Entonces ya básicamente con eso verían si es exterior o secante o tangente. Bueno, lo de tangente es probable que no. Con estas probablemente tangente no descubran ninguna recta. Lo más que van a encontrar son secantes y exteriores. Bueno, en la tarea yo les di al revés. Esto al revés. Entonces, para los que ya han ido preguntando, genial. X igual a Y es lo mismo que Y igual a X. Y igual a menos X es lo mismo que X igual a menos Y. Entonces, por aquello, para que lo tengan ahí en mente. Cosa que si se los dan a ustedes al revés, ya saben que es lo mismo. Entonces, para que puedan ahí avanzar con su tarea. Y bueno, y después ahí fuimos practicando con varios. Lo importante era sacar las tangentes. Una vez que sacamos las tangentes, cualquier recta que nos dieran, ya era simplemente de averiguar. Por aquí abajo nos pidieron una Y igual a menos X, simplemente era saber que corta de esta forma, pasa por el origen y vemos que esa ya es totalmente exterior a la circunferencia. Entonces ya con esa forma podíamos responder. Entonces básicamente parte por ahí la forma gráfica y ya los que quieran igual siempre tienen la oportunidad de sacar la ecuación y empezar a probar cada recta en la ecuación como ya lo habíamos hecho en la clase anterior. Para hoy, ¿se acuerdan que dejamos como este problemita? Que tenía unas rectas diferentes, pues ese problemita es el que vamos a intentar descubrir hoy. Vamos a hablar de rectas paralelas y perpendiculares. Rectas paralelas y perpendiculares. Cuando hablamos de rectas, que ya lo hemos estado haciendo, decíamos que eran líneas que no se tuercen y que se van al infinito. Pues ahora, si yo tengo un par de esas líneas, en este caso solo hice un copiar-pegar, entonces estas dos líneas son idénticas, tienen la misma inclinación y todo. Cuando esto ocurra, estamos ante dos rectas paralelas, es decir, son rectas que nunca se van a tocar. Pero hay solo un problemita, que esto no depende de mi vista, es decir, yo puedo ver que estos parecen ser paralelas o incluso ya lo sé porque yo lo único que hice es copiar y pegar la recta, es decir, es la misma recta. Pero esto visualmente yo no lo puedo asegurar. Nunca, cuando vean dos rectas así, nunca ustedes digan, ah, son paralelas. Ustedes tienen que darles la información de que estas son paralelas o una información extra con lo cual ustedes logren identificar que estas rectas pueden ser paralelas. Entonces, esto no es visual. Vamos a nombrar a las rectas. Las rectas, una de las formas de nombrarlas es con letras minúsculas, pueden ser L y M. O incluso a veces se repite la misma letra, pero se le pone una numeración. L1 y L2. Esta es una forma de mencionar a las rectas. Entonces, cuando escriben te dirán la recta L1 en el texto. La recta L1. Entonces sabrán ustedes que se está refiriendo a esta recta. Otra forma de nombrar a las rectas es mediante puntos. Es decir, que hayan puntos especificados en la recta en cualquier parte de ella. Vamos a suponer que es pues A y B. Recuerden que los puntos se nombran con letras mayúsculas.
Entonces vamos a decir que aquí hay otro punto que es C y D. Punto C y un punto D. Entonces una forma de nombrar a una recta a través de dos puntos sería poner esos dos puntos y trazarles con doble flechita ahí arriba. Si les ponen algo así, esta nomenclatura, les están diciendo la recta AB sin tener que escribir nada más. La recta AB. Y es diferente una recta a un segmento. Un segmento es simplemente algo como esto. Una línea sin las flechitas. ¿Y qué quiere decir un segmento? Un segmento quiere decir que simplemente es esto que estoy pintando yo de ahí, desde A hasta B. Eso es el segmento. Tiene un inicio, tiene un fin y ahí se acaba. Mientras que la recta por más que tenga estos dos límites de A y B, una recta continúa al infinito. No se limita a esta distancia de aquí, sino que él va hacia el infinito por ambos lados. Entonces, cuando les hablen de recta, nunca se queden, si les dicen por ahí tendrán una circunferencia en algún momento. Y les dicen que esto es O y esto es M, y les dicen la recta OM, no se queden con que el trazado es solo esto, sino que la recta OM vendría a ser una que tenga AO y tenga AM, pero se vaya al infinito por ambos lados. Entonces esa es la diferencia entre ellos. Claro, él tendrá parte de eso, de esa naranja que teníamos ahí, y por tanto al tener parte de ese naranja cumplirá ciertos criterios que vamos a ver más adelante. Bueno, entonces, como yo sé que estas son paralelas, pues el texto me tendría que decir, vamos a bajar un poquito esto porque primero estamos viendo rectas paralelas. Entonces, vamos a ponerle el título. Rectas paralelas. Ok. Para yo saber que estas dos rectas, L1 y L2 son paralelas, a mí me tendrían que dar en el texto o en los enunciados algo como esto. L1, doble rayita, L2. Si me aparece esto, me están diciendo que L1 y L2 son paralelas. Entonces esto ya sería una información a considerar. Ya no hay forma de decir que son otra cosa. O sea, yo ya tendría que decir son paralelas, ya que el texto me lo está dando. Otra forma de líneas que a veces se da, y es más por el tipeo que por otra cosa, es que les den las líneas totalmente verticales. Podría suceder. Dependiendo de en qué programa tipeen los exámenes, pues a veces hay esto, o a veces hay esto, o a veces por simple gusto ponen estos también. Otra forma de ver es que me digan AB como recta, paralelo, a CD como recta. Entonces, otra vez me están diciendo que la recta de aquí es paralela con la recta que está aquí. Entonces, ven que toda esta información me la están dando. Entonces, ya una vez que me la han dado, pues ya yo puedo asegurar que estos son paralelos. ¿Por qué normalmente yo visualmente no puedo decir que algo es paralelo o no? Profesor, disculpe. Las dos líneas, digamos, inclinadas y las dos que van rectas son paralelas, según la ¿Cuál es? simbología. Ah, esto es simplemente una simbología de paralelo. Ok, Esto no tienen que ser paralelas las linitas necesariamente, simplemente es la simbología que te dice L1 es paralela a L2. Eso significa. gracias, profe. Ok. Ok. Ahora, les decía, ¿por qué no es cuestión de hacerlo de forma visual? Porque vamos a ver algo. Vean, ustedes saben que estas ya son paralelas, porque otra vez simplemente hice un copiar-pegar y son la misma recta. Pero ¿qué pasa si yo le inclino un poquitito? Van a ver que la voy a mover un poquitito. Ahí. Acabo de mover un poquitito esa recta. Voy a quitar esto, porque como ya se le ve movido. Si yo les preguntara visualmente, ¿esas son paralelas? Pues quien no sabe que lo he movido y lo ve nada más,
Me dice, sí, son paralelas. No se tocan. En el infinito no sabremos si se tocan o no, pero visualmente parece que son paralelas, que tienen la misma distancia en todo momento. Líneas paralelas son líneas que nunca se tocan. ¿Ok? Pero ya saben que lo he movido un poquito. Y si lo he movido un poquito, quiere decir que estos ya no van a tener la misma distancia todo el rato, sino que si yo les tiro, en el infinito, en algún momento, ellos, la que incline un poco, empezar a ya irse más hacia donde está la recta. Llegará un momento en que se va a cruzar, pero eso en el puro infinito porque le moví pequeñísimamente. Entonces esto va a tardar en que se note que se está inclinando poco a poco. Entonces, en perspectiva, si uno lo viera en el tiempo, si uno pudiera tener toda la distancia para estirarlos, al final verían eso que se está cruzando. Entonces, aquí visualmente es difícil de ver eso. Casi que imposible saber de eso. Entonces, nunca se dejen guiar por la vista y peor porque ya lo regresé. Y peor porque los problemas nunca son hechos a escala. Entonces, como nunca son hechos a escala, hay cosas que parecen que no lo son realmente. O hay cosas que lo son, pero no parecen que lo sean. Entonces, tengan cuidado con esa parte de tratar de ver todo visualmente. Otra forma de identificar que dos rectas sean paralelas. Vamos a poner una recta por aquí. Y otra por Profe, aquí. disculpe, ¿usted está grabando o no? No. Creo que hay un compañero que les hace ese favor, entonces no sé si estará por aquí. Pero igual, si alguien quiere el permiso para grabar, yo se lo puedo dar. Sí, profe, por favor. ¿Quién es? Yulisa, Listo, ya te di el permiso. ¿cómo se graba esto, profe? Tienes que buscar, si es que está en inglés, una parte que está en rojito que dice record, Mm, o si no, que dice grabar. Es como con un puntito blanco y casi que todo en rojo, normalmente. Recording in progress. Entonces decíamos, otra forma de ¿Ya? sí, ya está. Otra forma de identificar estas rectas que sean paralelas sin que a mí me lo digan directamente desde el texto es si a estas rectas les cruza una tercera recta. Puede ser directamente, puede ser inclinada, puede ser de cualquier forma. Pero vean que esta recta roja está cortando a ambas rectas presuntamente, vamos a decir, como todavía no está comprobado que presuntamente puedan ser paralelas. Si ocurre que tienen otra recta que las cruza y saben la información de los ángulos, es decir, que les digan el angulito de aquí, puede ser cualquiera de los angulitos, cualquiera de ellos sirve. Vamos a enfocarnos en este. Si les dan este angulito, que si yo les dicen que vale 40, y vean que este angulito está formado por esta parte de la línea roja y esta parte de la línea azul. Si en esas mismas posiciones, es decir, en esta misma parte del azul y en esta misma parte de la roja, si en esas mismas posiciones les dan que el ángulo también es 40, es decir, les dan que los dos ángulos son iguales en las mismas posiciones, significará que las rectas que les han dado, llamémosle M1 y M2, ya son paralelas. Entonces, si ocurre eso, que les dan una información angular, un angulito, incluso pueden no darles valores, pueden simplemente poner que esto es alfa, y eso a mí ya me hace suponer que son el mismo ángulo. No sé cuánto vale, pero son el mismo ángulo. Y si son el mismo ángulo, o sea, tienen el mismo valor, ya ustedes mismos pueden decir M1 paralelo a M2. Basta que tengan esa información. Y otra vez, no solo es ese angulito, podría ser este de aquí, pero entonces si les dan este de ahí, tendrían que darles también este de ahí.
igual podría ser el de acá abajo, en las mismas posiciones. Y el de aquí. Entonces, si yo tengo eso, ya digo con toda seguridad, M1 es paralelo a M2 sin que me lo hayan dicho ellos, sino que simplemente agarré esta información. Entonces, son las dos formas en que vamos a encontrar rectas paralelas. Nuevamente, rectas paralelas son rectas que nunca se cortan. Es decir, por más que yo estire esas líneas al infinito, ellas siempre van a mantener la misma distancia entre ellas, como dos rieles de ferrocarril. De estación a estación no pueden tocarse. Ok, las otras rectas que vamos a ver son las rectas perpendiculares. Si yo tuviera por aquí una recta cualquiera y luego tengo otra recta, pero esta vez sí ocupo que la corte. Esta vez sí ocupamos que sean rectas que se corten. Pero ahora el corte tiene que ser un corte especial, no es cualquier corte, no puede ser por aquí o por aquí, tiene que ser solo un único instante. Y ese único instante es cuando los dos cortes generan un ángulo de 90 grados. Siempre que ustedes vean este cuadradito significa ángulo de 90 grados. Es decir, no tienen que escribírselos, sino que ya el cuadradito significa 90. Entonces, dos rectas perpendiculares, ya conceptualmente, son rectas que se cortan en 90 grados. Son rectas que se cortan en 90 grados. Eso es todo lo que necesitamos de las rectas perpendiculares. Ahora, las rectas perpendiculares, basta que ustedes vean un 90 grados por uno de los lados. Todos los otros angulitos que tiene alrededor, llámese este angulito, llámese este angulito o llámese este angulito, todos van a ser de 90 grados. Necesariamente, absolutamente todos serán de 90 grados. Entonces basta con dibujarle a uno y ya sabremos que hay 90 aquí, hay 90 aquí y hay 90 aquí. Bien, entonces aquí no hace falta que me lo digan. Si yo veo ese 90, ya yo lo sabré. Pero si yo me encuentro con dos rectas que están aparentemente cortadas perfectamente en 90 grados, vamos a mejorar esta para que aparezca. Si yo me encuentro dos rectas que están cortadas aparentemente en 90 grados, yo no puedo decir que esas son de 90 grados. No si el texto no me lo ha dicho, no si no me han dado un cosito así aquí. Ustedes no pueden hacer eso. Esto otra vez no es visual. Entonces hay que tener cuidado por ese lado. ¿Cómo es la simbología de ellos? Pues la simbología sería L1 perpendicular a L2. Esta T como invertida es lo que me dice que son perpendiculares. A veces les pondrán un cuadradillo ahí que diga el de 90 grados, pero generalmente no lo hacen porque no existe ese símbolo en tipeo cuando hacen los exámenes. Entonces lo que existe es una T invertida y usan más eso, pero algunos que tienen programas más especiales pueden hacerle aparecer eso. Ok, entonces si les dan otra vez esto, no les han puesto lo de 90, pero qué sé yo, que esto sea M1 y esto sea M2, otra vez estos también pueden
hablarse a través de puntos A, B, C, D. Eso sí puede ocurrir. Pero no les ponen el ángulo, pero en el texto les dicen que M1, simbolito M2, les dan esto, entonces ustedes ya saben que esos dos son perpendiculares y están casi que en la obligación de ponerle ustedes mismos un angulito de 90 en algún lado, ya sea ahí, ya sea de este lado o en el lado que ustedes quieran, porque ya saben que por todos los lados tienen 90 grados. Entonces, eso sí sería. Bueno, ahora, ¿qué tiene que ver esto con todas las circunferencias que hemos ido viendo? Porque tema nuevo, no es simplemente es parte de circunferencias todavía. Pues va a suceder, y vamos a poner aquí circunferencias. Y rectas. Pero ya habíamos estado trabajando con circunferencias y rectas, nada más que estábamos averiguando si son exteriores, tangentes o secantes. Nada más que ahora queremos circunferencias y rectas paralelas o perpendiculares. Ahora queremos ver qué pasa con ellos. Bueno, vamos a traer una circunferencia. Espero que eso se les parezca a una. Y vamos a agarrar una recta. Algo que ya nosotros conocemos son las rectas tangentes. Vean que si yo corto esta circunferencia en un único punto, vamos a decir que lo estamos cortando aquí, este puntito. Ya sabemos que esta recta de morado se llama recta tangente. Vamos a ponerle un nombrecito, L1. Vamos a suponer que el centro de la circunferencia pues está por aquí, más o menos. Ya está. Esto ya lo conocemos. Lo hemos visto en repetidas ocasiones anteriormente. Cuando nosotros tengamos una recta tangente y bueno, nos estén pidiendo más cosas como rectas paralelas y perpendiculares, una recta que estamos casi que obligados a dibujar nosotros es el radio. ¿Cuál radio? Porque no es cualquier radio, no es el radio hacia aquí o hacia cualquiera de estos lados. Recuerden que un radio es del centro hacia cualquier parte de la circunferencia. Necesitamos dibujar el radio que sale del centro y corta exactamente en ese punto tangencial. Si ustedes dibujan ese radio y que corta con el punto tangencial, o sea, el radio que corta con esta recta tangente, automáticamente lo que van a tener es un angulito de 90 grados aquí. Ojo, ojo que el 90 grados es entre el radio y la recta tangente. Esta es la información que ahora conocen, esta de aquí. En ningún momento les estoy diciendo que si yo tuviera una recta por aquí, por más que se le pareciera a esta, en ningún momento estoy diciendo que aquí va a haber 90 grados. Eso conceptualmente no se sabe. Podría que sí, podría que no. Pero lo que sí es seguro es que si yo trazo el radio hacia el punto tangencial, ese radio con la recta tangente van a generar un ángulo de 90 grados. Ahora, otro que se van a encontrar es que muchas veces tal vez no les dicen solo el radio, les dicen una recta que pasa por estos dos puntos. Vamos a llamar a este punto O, vamos a llamar a este punto M. Entonces les dicen la recta que pasa por los puntos OM, o les ponen simplemente esto. Entonces no es solo esa de verde, no es solo ese radio, sino que les están pidiendo trazar una recta mucho más grande, pero que pase por esos dos puntitos. Es decir, que contengan a ese radio en cierto modo. Más o menos algo así. Entonces, esta recta, como parte de él es también ese radio, esa recta de naranja también tendrá 90 grados con esa tangente. Entonces, es lo mismo porque parte de él es un radio que ya tenía 90 grados. Nada más para ir teniendo claro eso. Por tanto, si yo tuviera otra recta tangente por aquí,
Si yo tuviera otra recta tangente por aquí, vamos a decir que es tangente en este punto. Pues nuevamente, si yo trazo el radio, sería la línea que va desde el centro hasta ese punto tangencial. El corte que se va a hacer entre esa tangente y el radio que acabo de trazar va a ser de 90 grados, necesariamente. Vamos a pintarlo. Vamos a llamar a esta otra recta L2. Ahora, el hecho de que una recta sea tangente, vean que esta recta es tangente y sea de 90 grados con uno, y esta también sea tangente y pueda hacerse 90 grados con el radio, eso no hace que estas rectas puedan ser paralelas. No porque sean tangentes ambas, no porque ambas corten en 90 grados, significa que ya L1 con L2 vayan a ser paralelas. O sea, no necesariamente. Entonces, el que sea tangente simplemente me hace ver que yo puedo trazar un radio y cortar una de 90 grados y saber que tanto esta como esta, pues se llaman perpendiculares. Tanto la verde como la morada se llaman perpendiculares. Por más que esto solo sea un segmentito, igual si tuviera una recta que atraviesa la recta con el L1 serían perpendiculares. Eso es todo lo que sabemos por ahora. Bueno, vamos a volver a agarrar esta circunferencia. Nuevamente vamos a decir que tenemos una tangente ahí, vamos a hacer por aquí ahora. Eso implica que normalmente tengamos que agarrar el centro y hacia donde está la tangente, trazar una línea. Y ya nosotros sabemos que esto de aquí corta 90 grados. Eso ya lo sabemos. Eso es una nueva información que ya tenemos que tenerlo claro. Ahora, ¿qué pasa si ese radio yo lo quiero estirar y que siga pasando por el centro? O sea, que siga siendo radio y ahora hago que toque al otro lado de la circunferencia también. ¿Cómo se llama esa línea que acabo de dibujar de verde? Diámetro, profe. Es el diámetro. Pues el diámetro está cortando en este punto con la circunferencia. Si yo tengo trazado un diámetro o una línea o recta que es más grande que ellas, pero pasa por los puntos centro, es decir, contiene al diámetro. Pues esto funciona para el diámetro, cualquier recta que contenga el diámetro. Si yo trazo ese diámetro y hay una recta tangencial también a ese punto donde llegaba el otro extremo del diámetro, en este caso sería algo así como esto. Quiere decir que del otro lado, como de aquí hasta aquí también es un radio, y está cortando en el punto tangencial, quiere decir que aquí también va a haber 90 grados. Necesariamente. Pues en el momento en que eso ocurra, vamos a decir que las rectas, en este caso voy a llamarle que esto es M1 y esto es la recta M2. Voy a decir, cuando ocurra eso, que están cortadas por un mismo diámetro, vean que es una línea que no se corta, o sea, no se dobla. Es muy diferente de esto. Esto de aquí se quebró. No es una línea continua. Línea continua sería que esto hubiera seguido para aquí y aquí en este punto. O que esta hubiera seguido para allá y aquí en este punto. En este caso, si es una línea continua, ambos tangenciales, o sea, ambos rectas tangentes a ella. Cuando ocurra eso, podemos decir con toda seguridad que M1 es paralela con M2. Ahora, pero nosotros dijimos que solo hay dos formas de saber que son paralelas. Uno, que
me lo diga el texto. O dos, que me den una línea que las está cruzando a las presuntas paralelas y que tenga un ángulo idéntico en la misma posición. Pues realmente eso sí está ocurriendo aquí. Tengo dos rectas que son presuntamente paralelas. Tengo una línea que las está cortando, que en este caso es la de verde, y voy a exagerarla un poco, cambiándole de color. Esa línea las está cortando. Ahora, si alguien se fija en los ángulos, dirá, pero no están en la misma posición. ¿Ves? Si bien es cierto, la morada está cortando a la celeste en ambos lados, pero me están dando este angulito de aquí y me están dando este angulito de aquí. Y lo que yo quisiera sería que estén en la misma posición. O sea, si está aquí, que esté aquí también. Si estos son iguales, recién yo diría que son paralelas. Bueno, esto es correcto, no me están dando las mismas posiciones, pero también hay que recordarse que les dije que cuando algo es 90 por todo lado, o sea que aquí hay un 90. Aquí hay un 90 y aquí hay un 90. ¿Qué significa? Que ahora sí tengo 90 de este lado y 90 de este lado. Y eso hace entonces que estas dos sean paralelas. Entonces realmente se está cumpliendo lo que habíamos dicho. Por tanto, cada que ustedes tengan una línea que sea diámetro o que pase por el centro, una línea que no se corte y que pase por el centro, si yo logro trazar tangentes a los puntos extremos de ese diámetro, o sea, una tangente por ahí y una tangente por ahí, estas rectas que hemos trazado tangenciales van a ser siempre paralelas. Eso va a ocurrir así, ya por concepto. Listo. Entonces ya tenemos todos los alcances que necesitamos de las circunferencias y rectas, cuando son perpendiculares y cuando llegan a ser esas rectas en sí mismo paralelas. Las preguntas que van a venir de esto, la mayoría van a ser conceptuales, aquí casi que no van a tener que operar numeritos. Voy a intentar buscar primero la que teníamos anteriormente. Vamos a ver qué tanta suerte tengo de encontrarla. No me acuerdo de qué examen era. Voy a poner que es este. Qué bien. Lo encontré. Bueno, no necesitamos todo el texto porque recuerden que esa pregunta tenía preguntas anteriores de solo identificar rectas, las normales, las que eran horizontal y vertical. Entonces voy a traerles solo la gráfica con la información que nos dan. Esto de aquí siempre es información que a ustedes les dan. Y vamos a traer la pregunta. A las 6. Dice, considere las siguientes proposiciones. Con certeza, N es paralela con R, luego con certeza, la recta que contiene los puntos OM es perpendicular a R. Las preguntas van a ser así. Simplemente que identifiquen ustedes si lo son o no lo son, si son paralelas no son, si son perpendiculares o no lo son. Entonces, veamos la figura. Nos dan información, nos dicen Z o W. Siempre que ustedes encuentren una información de este tipo, es decir, 3 letras concatenadas con guioncitos, lo que les están diciendo es que las letras que sean parte de esto son pertenecientes a una sola recta, es decir, no se quiebran. Todas pertenecen a una misma línea. O sea, no puede ser que A y B sean parte de esto y luego esto se quiebre hacia así. Eso no puede darse. Estas tienen que ser líneas continuas, o sea, necesariamente están obligados que se esté por aquí, en algún punto, en una línea continua. Entonces son parte de una recta. Entonces esa es una buena información para nosotros, porque a veces, digamos, aquí lo hice bien exagerado, pero ¿qué pasa si alguien traza un radio de aquí a aquí
no necesariamente la continuidad de esto, sino que se inclina solo un poquitito. Ahí me incliné un poquitito. Pues visualmente va a parecer que esto es un diámetro. Pero si la información no les dice, vamos a suponer que esto es A y esto es B. Si la información no se los dan así, A o B, entonces yo no puedo asumir, si esto no está, yo no puedo asumir que esto sea un diámetro, porque no lo sé, puede que se haya inclinado mucho. Entonces ya les dije, lo visual no ayuda aquí. Tengo que tener información sobre esas Profe, cosas. disculpe. Dime. Voy a dejar a mi hijo que entre a las 12, entonces me tengo que salir. Ok, tranquila. Muchas gracias. Ok. Entonces, espérense estas informaciones para saber que realmente estoy teniendo un diámetro o no. Esto generalmente para los diámetros, porque otra vez cabe la posibilidad que no necesariamente esto de aquí sea la continuidad, sino que se haya inclinado un poquito, de forma que no sea tan perceptible visualmente. Ahora, bueno, ya me dicen Z o W, vean que Z o W son estos de aquí, entonces esta recta en sí misma está obteniendo o está conteniendo a un diámetro dentro de sí misma, que es este diámetro. Ya esa es información buena para nosotros. Luego, O centro de C. Bueno, eso sí ya lo podíamos ver, eso sí ya es muy visual. Pero igual, aquí casi que se los van a decir toda la información. Esta C que están usando no es un centro. El centro es O porque el centro es un punto. Generalmente suelen ponerle de nombre C a las circunferencias, pero al final esa C ni siquiera es usada en nada más que en reconocer de qué circunferencia estamos hablando. Esto va a ser importante, digamos, en el siguiente tema que vamos a ver, porque nos van a hablar de una circunferencia y nos van a decir luego que existe otra circunferencia, un C1. Entonces ya con eso estaremos sabiendo que no estamos hablando de la misma circunferencia. Bueno, y luego nos dicen M, único punto entre R y C. M es este punto de aquí. Dicen que es el único punto entre R. ¿Quién es R? Pues R es la recta que está aquí. ¿Y quién es C? C ya acabamos de decir que es la circunferencia. Entonces, si M es un único punto entre la recta R y la recta C, básicamente la información que a ustedes les están dando aquí les están diciendo M es un punto tangencial. Que ahí casi que se ve, pero otra vez siempre espérense que se les vaya a decir esas cosas. ¿Okay? Pero aquí lo que más me preocuparía yo, uno, sería saber que realmente este es un diámetro, que en este caso al ver toda esta recta ya es casi que perceptible eso. Eso es mucho más importante, si no habría una recta traspasándola, que si no, solo serían si solo fuera la línea de aquí a aquí, pues esa información es muy útil, pero ya teniendo toda una recta traspasándola, pues ya uno asume ciertas cosas. Igual lo de las tangentes todavía lo podrían asumir. Lo que nunca asuman es lo que ya les dije. Nunca asuman que esto es perpendicular nomás porque parezca, y nunca asuman que esto es paralelo nomás porque parezca. Eso sí es grave asumirlo, por lo menos en estos problemas. Todo lo demás, pues sí les puedo decir, déjense llevar por la parte visual en caso de un centro, de una tangente, en caso de esas cosas. Ok, ahora sí, con certeza, N es paralela con R. Bueno, hay que identificar quién es N. N es esta recta que está aquí. Y nos pregunta si es paralela con R. ¿Quién es R? Ustedes tienen colores ese día, pues, y pueden resaltar cosas, háganlo para saber de qué les está preguntando. R es esta. ¿Esas con certeza son paralelas, sí o no? Profe, yo creo que sí. ¿Por qué? Bueno, me baso por la idea de que si el círculo, o sea, si la circunferencia está basada entre los dos, está puesta entre los dos ejes y N pasa por el centro de O y M es el único punto tangente, ahí se podría trazar un radio entre O y M y serían paralelas. Okay. Voy a hacer eso que me has dicho, que es un buen trazo, de hecho, el OM.
Lo que tú quieres es trazar este radio de aquí. Y me dices, o por lo menos sabemos que aquí debería formarse un 90 grados. La pregunta para ti es, ¿aquí debería formarse un 90 grados? Yo digo que sí, profe. Okay, Me parece que sí. Pareciera que sí, es cierto, pareciera que sí, pero otra vez, aquí la visión no nos da la certeza de nada. Por lo tanto, tendríamos que tener algo teórico que me diga que ahí sí. Y más bien justamente... Digamos, dime. por el hecho de que, es que no se me olvidó cómo se llamaba, profe, cuando el círculo igual, digamos, toca el eje en cero, ¿no serían paralelas? No necesariamente, es que, digamos, el primer argumento que me diste es que tenías a la circunferencia, tenías que esta línea pasa justamente por el centro. Ajá. Bueno, te estás basando en que él está tocando a ambos ejes y que esto de aquí solo corta en un único punto. Pues todas esas cosas en las que te estás basando, vea, yo te las puedo cambiar un poquito. Si yo lo paso por aquí, también va a cortar en un único punto. Pero vea qué recta va a suceder. Sí, va a chocar. Esta recta también está cortando en un único punto. Esta sigue siendo la que tú me dijiste que pasa por el centro. Pero estas ya visualmente pareciera que se van a cortar. Incluso por más que pareciera que se van a cortar, yo necesitaría datos de saber si realmente se van a cortar o no. Porque ya les dije, aquí visualmente nada se puede asegurar. Entonces, pero si fijas que pueden haber otras rectas que contradicen totalmente lo que estás creyendo, de que por qué es tangente y por qué esto pasaba por el centro, ya podrían ser más o menos paralelas, y no es cierto, porque hay muchas rectas que pueden cumplir eso que me estás diciendo, y muchas de ellas sí van a cortar. Entonces, no es tan seguro. Y el problema de estos ejercicios es que la mayoría de veces les van a poner cosas que se parecen, pero a veces no lo son. Entonces, la pregunta sigue siendo válida, la que te hice. Esto de aquí sería 90 grados. Tendría yo que tener un argumento teórico para decir si ahí es 90 grados. Y más bien justamente les advertí de esto cuando hacíamos aquí. Les dije, el que yo tenga... Podría haber una inclinación ahí, digamos. Ya, pero el que yo tenga, lo que quiero que tengan en cuenta es que el que ustedes tengan una circunferencia, el que ustedes tengan una línea tangencial, centro, y puedan cortar y decir, sí, aquí hay 90 grados, esto es totalmente correcto porque ya lo hemos puesto en la teoría, esto sí tienen que creerlo sí o sí. Pero el que yo trace otra recta por aquí. Sí, no quiere decir que ahí sea 90. Ajá, porque por más que se le parezca, no crean que aquí es 90. No hay ninguna teoría que me diga que ahí es 90. Aquí la teoría funciona porque cortaba en el punto tangencial. Aquí donde está cortando, no lo sé. Incluso esta recta que parece, yo ahora la puedo medio inclinar un poquitito para el otro lado y entonces ya no sería. Pero sigue pareciendo. Entonces nunca se fíen por esta. ¿Cuál es la otra que sí podrían saber? Si es que esto termina siendo 90 grados y por aquí hay una recta que la corta. Bueno, y como está cortando el radio con una tangente, por esa misma teoría de lo anterior, ahí sería 90 grados. Pero una que corta por el medio, no lo sé. No es muy seguro. Ok. Ahora sí, dicho eso, bueno, borramos esto. Entonces, como no tengo ninguna otra información que a mí me diga que aquí puede ser 90, porque si me la dan y me dicen N con, qué sé yo, con la recta OM, son perpendiculares. Si hay alguna información que me diga esto, pues entonces yo sabré que esta recta con esta de aquí se están cortando en 90 y ya eso para mí será una buena información porque me dirá que la naranja y la amarilla son paralelas. Pero como no hay nada que me diga eso, yo no puedo asumir aquí un 90 grados. Y como no puedo asumir un 90 grados, no sé si esta de aquí con esta de aquí
con esta línea que las corta, no sé si van a tener los mismos ángulos en los mismos lados. Como no sé nada de eso, pues aquí la palabra dice con certeza. Y con certeza, entonces yo no sé si son paralelas. Por lo tanto, esto tendría que ser falso. Entonces vean que se parecen paralelas, pero con certeza no podríamos saberlo. Entonces es falso. Luego nos dice, con certeza la recta que contiene los puntos OM, la recta que contiene los puntos OM, no me está diciendo solo este radio OM, me está diciendo la recta que contiene los puntos OM. Entonces, esto tengan cuidado porque aquí solo le hemos trazado eso, pero a veces puede aparecer una línea trazada ya con una recta conteniendo OM, entonces se estarán refiriendo a esta recta. Pero como nos dice la recta, nosotros tenemos que asumir que hay una recta más grande que está pasando justamente por ese radio. Y esa recta, al pasar justamente por donde pasaría el radio, también cumple que es 90 con esto de aquí. Entonces eso se mantiene. Bueno, con certeza la recta que contiene los puntos OM, la acabamos de trazar, la de negro, dice es perpendicular a R. Me están preguntando la de negro con la naranja. No, pero Bueno, en realidad sí, porque dijimos que si esta recta de negro contiene, si esta recta de negro contiene exactamente ese radio, recuerden que si yo trazaba el radio hacía 90 grados con esa recta. Y si la recta más grande contiene a ese radio, pues también le cumple lo mismo, que está cortándose en 90 grados. Entonces sí, con certeza, la recta que contiene a los puntos OM es perpendicular a R y justamente lo es porque contiene a OM, que era el radio. Entonces diríamos que aquí es verdadero. Entonces, nuevamente, vean que esto es muy conceptual. No hay que hacer nada más que usarlo, la teoría que acabamos de ver. Vamos a hacer una última pregunta. Vamos a abrir una del 2021, la segunda convocatoria. Vamos a ver qué nos que hicieron en el último examen que se dio. Dice, para responder los ítems 6, 7 y 8, considere la siguiente información referida a la circunferencia C. Otra vez le están poniendo nombre a la circunferencia. Te dan ahí la gráfica, es más, te dan cuadrículas para ayudarte de lo que sea. Cuando te den cuadrículas, algo que sí puedo estar seguro es que lo que tenga las cuadrículas del eje Y con las del eje X, esas siempre son 90 grados. X y Y siempre hacen 90 grados. Entonces, si hay cuadrícula, pues yo me puedo valer de estas líneas que ya me están trazando para decir que una línea así con una línea así hay 90 grados ahí. Pero porque me están dando una cuadrícula. Si no me dan esa cuadrícula y me dan cualquier línea así, yo no puedo asumir 90 grados en absoluto. Bueno, me dicen A o B. A o B quiere decir, vean que aquí hay 3 puntos. Tranquilamente estos 3 puntos podrían no ser un diámetro. Es decir, podrían estar un poquito inclinados el uno con el otro. Entonces aquí es muy importante esto de aquí. A o B. Entonces eso me dice que necesariamente entre esas 3 líneas va a haber una única línea que sí las corta a todas. Entonces que sí es una línea directa, una línea recta. Entonces sí puede ser un diámetro. Cuando no me dicen A o B, yo no puedo asumir que si yo corto aquí y luego voy hasta B, yo no puedo asumir que necesariamente sea un diámetro porque puede estar un poquitito inclinado ese B y son 2 líneas, 2 radios que no se conectan directamente haciendo un radio, un diámetro. Entonces espérense este tipo de información primero. Entonces, bueno, ya me dicen A o B, eso significa que ahí puedo yo trazar un diámetro sin que se corte esa línea. Es una única línea. O es el centro de C, eso ya se ve. A, único punto que comparte R con C. A, nos están hablando de esto, dice que es el único punto que comparte R, que es esta recta, con C, que es la circunferencia. Pues es otra manera de decirnos nada más, igual que hace rato, es que esto es un punto tangente. Ok.
Algo que ya deberían ir haciendo normalmente es trazar esto, por lo menos ya imaginarse que iba a haber un 90 grados. Pero igual veamos las preguntas. Dice, con certeza se cumple que R es perpendicular a la recta que contiene A. Y ahora ya no nos dicen cuál recta, nosotros tenemos que averiguar cuál recta es. Pero nos están pidiendo una que cumpla que sea perpendicular con R. Entonces, ¿cuál recta es perpendicular con R? Primero que nada, perpendicular con R, o sea, en 90 grados, acuérdense, perpendicular es la de 90, es la que va a cortar el radio de AO. Esa va a generar un perpendicular. Entonces, cualquier recta que contenga este radio me sirve. Si ya de plano hay algo que diga AO, en este caso ahí hay un AO, ya esa me sirve. Si no existiera esta, ¿cuál otra me serviría? Pues recuerden que la recta, cuando me hablan de una recta que contiene A, no me están diciendo solo que es AO, están diciendo que es una que puede ser más grande que AO. Entonces, si no aparecen las alternativas AO, ¿cuál otra podría ser? Pues podría ser BA, porque BA también es esta misma recta. Recuerden que una recta se puede expresar mediante dos puntos. Y si esos dos puntos están dentro de esta misma línea, aquí alguien dirá, pero no está pasando por la misma línea. Agárrense de esta teoría, dice que sí pasan por la misma línea. Entonces yo tengo la certeza de que van a pasar por la misma línea. Entonces esta recta también se puede llamar AB. Se puede llamar AO. Esa recta se puede llamar AB. También se podría llamar por estos dos puntos, nada más se podría llamar OB. Cualquiera de esos nombres puede adoptar esta recta porque les dije que una recta con dos puntos que tenga por cualquier lado, ya él puede recibir ese nombre, MN. Entonces esta es la recta MN. Pero ¿qué pasa si yo tengo otro punto aquí, Q? Pues esta recta también se puede llamar QN. Y estaríamos hablando de que son la misma recta. También se puede llamar MQ. Y estaríamos hablando de que son la misma recta. Entonces puede tener muchos nombres siendo la misma recta, porque puede agarrar puntos diferentes. Entonces espérense esas cosas. Bueno, aquí estaba muy sencillo en el sentido de que nos está diciendo con certeza se cumple que R, o sea, esta de aquí es perpendicular a la recta que contiene A, y nosotros sabíamos que para que sea perpendicular, primero que nada tiene que ser la unión de este radio. En principio sabemos que si yo uno este radio con eso de ahí, ya es perpendicular. Entonces cualquier recta que pase por ahí me sirve. Y la primera a averiguar es si existe un AO. En este caso existe un AO. La marcamos. ¿Qué más nos dice? Vamos a terminarla nada más para tener más de dónde agarrarnos. No, ya con eso acabaríamos porque la siguiente pregunta es una que vamos a ver en la siguiente clase. Vean que nos pregunta.